Bienvenidos de nuevo a todos a Neutrality Studies. Esta noche, una vez más, con el siempre fantástico coronel Douglas MacGregor. Coronel, bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí. Gracias por conectarse. Y bueno, hoy estamos a 8 de abril. Donald Trump y los iraníes acaban de declarar un alto el fuego por ambas partes, ambos proclamando la victoria. Ayer, hace apenas 24 horas, Donald Trump seguía amenazando básicamente con la aniquilación de la nación iraní, algo que mucha gente interpretó como una amenaza directa de usar armas nucleares. Y mucha gente en Twitter ha invocado la enmienda 25, diciendo que Donald Trump debería ser destituido del cargo. Y ahora esto, el alto el fuego, por ambas partes. ¿Qué le parece? Depende mucho de si crees que Estados Unidos mantiene la iniciativa estratégica o si por el contrario consideras que la tiene Irán. En mi opinión, el objetivo principal de Irán a lo largo de todo este conflicto ha sido sobrevivir, resistir los ataques en su contra, castigar a los aliados y partidarios de Estados Unidos en la región y, en definitiva, sobrevivir. Así que basándome en esa evaluación, considero que es Irán quien mantiene la iniciativa estratégica, no nosotros. Y creo que eso nos plantea un problema casi insoluble. Tenemos una estructura de fuerzas de la época de la Segunda Guerra Mundial, diseñada para volver a librar alguna versión de esa guerra. La última vez que ese enfoque funcionó fue en la Operación Tormenta del Desierto, en 1991. Deberíamos haber emprendido una profunda reorganización, reforma y transformación de las Fuerzas Armadas después de aquello. Pero no lo hicimos. Desde entonces, todos han rendido culto total a la tormenta del desierto, y todos siguen a buenos términos de la Segunda Guerra. Irán es muy diferente. Irán tuvo que tomar algunas decisiones hace 20, 25 o 30 años sobre lo que haría y lo que no haría. Sabemos que prácticamente no tienen fuerza aérea. Seguimos hablando de haber destruido la fuerza aérea, pero en realidad no tienen ninguna. Luego hablamos de destruir la marina. Tenían 7 fragatas antiguas, pero también muchas embarcaciones más pequeñas y sistemas no tripulados en el mar. Esa fue su respuesta a la Marina. Parece que han perdido las 7 fragatas, y nadie parece haber perdido el sueño por ello. Eran bastante viejas y anticuadas. Pero de nuevo, volvemos a las métricas antiguas. Ya sabes, hundimos esto, destruimos aquello, y luego afirmamos haber destruido, digamos, 7,000 objetivos. Bueno, eso supone que los objetivos son significativos, y que cuando te quedas sin objetivos militares significativos, entre comillas, has ganado. Bueno, no hay pruebas de eso. Irán, por otro lado, invirtió mucho en misiles y sistemas no tripulados, drones, y eso le ha salido muy rentable porque Irán es una fortaleza natural. Es una potencia continental, con 93 millones de habitantes, rodeada de montañas y limitada al sur por desiertos. ¿Cómo se invade Irán? No le ha ido muy bien a nadie, desde luego, no desde Alejandro Magno. No conozco a nadie que haya intentado invadirlo desde los mongoles. Y por supuesto, los mongoles estaban dispuestos a hacer cosas que nadie más en la historia haría, incluido el asesinato en masa, al menos hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente, a Gaza. Así que creo que los iraníes mantienen la iniciativa estratégica. Son capaces de resistir mucho más tiempo. Han tenido mucho más éxito del que pensábamos, y nuestros esfuerzos han sido en gran medida inútiles. Mientras tanto, culpamos a Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. No, eso es incorrecto. Fue Lloyd's of London quien lo hizo. Nadie va a asegurar ningún envío hasta que la guerra termine o haya un cese completo de la violencia. Seguimos diciendo, bueno, Irán detuvo esto, Irán causó aquello. No, no es cierto. La gente en Estados Unidos parece olvidar que Israel comenzó este conflicto y luego nosotros nos unimos a Israel y nos involucramos. Irán no nos atacó e Irán no atacó a Israel. En resumen, se trata de una situación muy extraña y ahora llega el alto el fuego. Y llegó en un momento muy peculiar, después de todas esas amenazas belicosas. Y cuanto más analizo esto, más convencido estoy.
y otros también, de que si observamos las pruebas que podemos encontrar, parece que la CIA contactó con el ISI en Pakistán y les dijo: aquí tenéis una propuesta que nos gustaría que vuestra dirección presentara. Así que tomaron esta propuesta, al parecer casi palabra por palabra lo que habíamos escrito, y la enviaron a los iraníes, y luego nos la devolvieron, creando la ilusión de que de algún modo habíamos sido nosotros los que habíamos recibido la propuesta de Islamabad en nombre de Irán. Los iraníes nunca pidieron un alto el fuego. No hay ninguna prueba de ello. Ninguna. De hecho, el lunes reiteraron sus 10 puntos, y Witkoff dijo: esto es una catástrofe. No podemos aceptar nada de esto. Ahora, de repente, como parte del alto el fuego, hemos dicho que negociaremos, y que lo haremos sobre la base de los 10 puntos que Irán ha presentado. Es una catástrofe si eres israelí, gente de Israel. Así que no sé cómo va a salir eso. Y luego descubrimos que Witkoff y Kushner van a volver a Islamabad para representar teóricamente a Estados Unidos, cuando todo el mundo ha llegado a la conclusión de que son agentes israelíes que representan exclusivamente los intereses de Israel. Nadie los quiere ya por esa misma razón. Esto no es nuevo. Cuando Tony Blinken era secretario de Estado, los egipcios y otros en la región también concluyeron que era un agente de Israel. Tampoco lo veían como un representante nuestro. Así que no sé qué pensar de todo esto, pero tengo muy pocas expectativas. No creo que esto vaya a cambiar mucho de forma fundamental. Por lo que puedo ver, el aumento militar por nuestra parte continúa. De acuerdo. Oye, una breve pausa porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack, es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Hoy he estudiado lo que los iraníes publican en sus medios, su versión de lo que está ocurriendo, traducida. Y dicen que han alcanzado casi todos sus objetivos, y que ahora hay una propuesta por la que los estadounidenses llevan un mes, 30 días según ellos, suplicando para iniciar negociaciones. Y ahora han estado presentando una propuesta, los 10 puntos iraníes. Están dispuestos a considerarla, pero lo harán bajo una desconfianza total, literalmente, como dijeron, con el dedo en el gatillo. Así que, si la otra parte hace algo imprudente, entonces, bueno, simplemente seguirán adelante. Porque creo que su evaluación es la misma que la tuya. Tienen la ventaja estratégica en este momento. Lo que necesitan hacer es resistir, y lo hacen. Están intentando establecer reciprocidad. Por todo lo que les perjudica, tienen un objetivo designado y una estrategia designada para perjudicar también a la otra parte. Y están dispuestos a hacerlo. Pero también están dispuestos a, ya sabes, invertir a Clausewitz, la guerra como continuación de la política por otros medios, o la política como continuación de la guerra por otros medios. Exacto. Así que están intentando de nuevo en Islamabad, a través de negociaciones. ¿Crees que si este alto el fuego no se mantiene, Estados Unidos saldrá perjudicado en general? Porque podemos ver que algunas de las cosas que Irán ha sido capaz de hacer en la última semana o 10 días, especialmente el derribo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Estadounidense, Black Hawks. ¿Qué opinas de eso? Que los iraníes aún tengan esa capacidad, a pesar de todas las declaraciones de Pete Hegseth y Donald Trump de que básicamente hay cielos abiertos en Irán. Bueno, he visto algunos informes de personas recientemente en Irán. Estos llegaron a través de intermediarios, a través de periodistas. Las personas que informan no son ciudadanos estadounidenses, pero tampoco son de la región. Parecen ser europeos que, por alguna razón, pudieron entrar en Irán. También hay algunos informes de asiáticos, y tienden a decir lo mismo. Estiman que Irán tiene al menos 15,000 misiles restantes en su arsenal, quizás más.
y al menos 45.000 sistemas no tripulados, drones. Su capacidad de fabricación de drones no ha sido afectada, y el arsenal de misiles está, a todos los efectos, intacto, y tienen más que suficientes lanzadores móviles. Parece que han perdido, creemos, quizá el 50% de sus lanzadores móviles, pero esos parecen ser reemplazables, y todavía les queda la mitad. Así que, desde el punto de vista de su capacidad ofensiva, eso parece intacto. Eso es lo primero. Es importante que lo sepamos, porque son muchos misiles. Y por supuesto, todo esto está bajo tierra. Cuando se observan esas instalaciones subterráneas, hay muchas fotos en línea. Son enormes. Esto refleja un esfuerzo de 20 años por parte de los iraníes para construirlas. Así que tenemos que comparar eso con nosotros mismos. Estamos operando a 6.000 millas de distancia de Estados Unidos, al menos a esa distancia, utilizando Alemania y otros estados europeos como estaciones intermedias. Pero en definitiva, no tenemos acceso a puertos en la propia región, lo que significa que tenemos que ir completamente hacia el sur, hasta Diego García. Y en el Mediterráneo podemos llegar, al menos hasta ahora lo hemos hecho, a Grecia y otros lugares. Así que estamos al final de una línea muy larga. Nuestra capacidad de fabricación no es la misma. Podríamos producir quizás 7, 8 o 9 misiles cada 2 días. Algunas personas dicen que tal vez 10 a la semana. No estoy seguro, pero nunca hemos construido una capacidad de aumento, por así decirlo. Y cuando se observa lo que han hecho los rusos, al aumentar rápidamente su producción, crearon una capacidad de aumento, de modo que si el campo de batalla lo exige, pueden señalar un equipo concreto y decir, necesitamos más de esto de inmediato. Y puede pasar de, en lugar de 10 hasta 1.000. Los chinos los están apoyando. Sabemos que los chinos pueden fabricar aproximadamente 10.000 motores de cohetes, es decir, cohetes o misiles. Alrededor de 1.000 motores de cohetes o misiles al día. Nosotros tendríamos suerte si produjéramos 100 en una semana. Cuando observas este tipo de cosas y te das cuenta de que los chinos y los rusos están apoyando firmemente a los iraníes, porque no tienen ningún interés en ver al Estado iraní destruido por nosotros bajo ninguna circunstancia, ves que, si alguien necesitaba este alto el fuego, éramos nosotros. No digo que fuera irrelevante para los iraníes, estoy seguro de que están agradecidos por ello, pero lo necesitábamos, aunque es temporal. Y todos los que han analizado esto, estadounidenses sensatos, europeos, iraníes, dicen lo mismo. Esto parece algo temporal, no parece una solución permanente. Ahora bien, si envían de nuevo a Witkoff y Kushner a Islamabad, los dos caballeros sobre los que el ministro de Asuntos Exteriores ya dijo anteriormente, por favor, no los envíen de nuevo, no tiene sentido. Y dado que habéis sido atacados 2 veces en plena negociación, el gobierno de Irán no se hace ilusiones. Ahora, la puede que sí. Y aquí en Estados Unidos todo el mundo está celebrándolo, diciendo, ¿veis? Hemos aplastado a esa gente. Y por supuesto, eso no es cierto, pero es lo que la gente cree. Sí, pero los iraníes demostraron, a todos los efectos, que aunque sus dirigentes sean hombres mortales, su sistema sigue adelante. Es decir, simplemente se reponen, ¿no? El ayatolá ha muerto, viva el ayatolá, bastante literalmente. Así que todo continúa. En cierto sentido, no llevó esa ventaja el hecho de que el sistema sea tan resistente a algún tipo de reevaluación en Washington sobre lo que es posible y lo que no solo en términos de cambio de régimen, sino de lograr cualquier tipo de objetivo significativo. Además, ¿qué opinas de esas amenazas de ayer de Donald Trump? Básicamente, todos suponíamos que ahora está pensando en voz alta en bombardear Irán con armas nucleares de verdad. No creo que vayamos a usar un arma nuclear. Simplemente no lo creo. Podría estar equivocado, pero mi percepción es que hay demasiada gente sensata en Washington como para permitir que eso ocurra. Entienden que se estaría abriendo la caja de Pandora.
se estaría normalizando el uso de algo muy peligroso, que luego podría volverse contra nosotros y contra otros países. Por otro lado, sé que tenemos una serie de capacidades convencionales que aún no hemos empleado, pero no decisivas para ganar la guerra. Eso es lo que la gente va a entender. Pueden causar una enorme cantidad de daño, claro, pero no van a poner fin a la guerra. Y creo que tu punto es válido. Los iraníes han demostrado de manera concluyente que no pueden ser derrotados. Me recuerda a las negociaciones de Brest-Litovsk en 1918. Radek, que fue el principal representante hasta que enviaron a Trotsky para relevarlo, envió estos mensajes a Lenin. Esto es difícil, pero los alemanes se dan cuenta de que no podemos ser conquistados. Y tenían razón. La Alemania imperial comprendía a Rusia. Es inmensa, enorme. No podemos conquistarla, ni siquiera lo vamos a intentar. Y si se observan las líneas al final de la guerra, estaban a lo largo del este de Polonia y alrededor de los estados bálticos y lo que hoy llamamos Moldavia. No fueron más allá. Bueno, creo que hemos comprendido que Irán no puede ser conquistado. Creo que eso está claro. Así que, si no puedes conquistarlo y no puedes lograr un cambio de régimen, tu mejor esperanza es destruirlo, provocar el colapso de la sociedad y, con suerte, arrebatarle a Irán el control de los campos petrolíferos. Eso es todo. Es lo mejor que podemos hacer. Y no creo que el resto del mundo apoye eso, pero Israel sí. Y eso nos lleva al verdadero problema de fondo. Esto es lo que la mayoría de los estadounidenses no entiende en absoluto. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué motivo concreto tenemos nosotros, de la nada, para haber invertido tanto tiempo y recursos en la destrucción de Irán? No hay ninguno. No hay nada estratégico que lo justifique. Lo estamos haciendo porque es lo que quieren Israel, su lobby en Estados Unidos y las personas que lo respaldan. Y resulta que controlan ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y controlan la Casa Blanca. Todos los actores y asesores clave que impulsan esto en torno a Trump son, en la práctica, agentes o partidarios del lobby israelí. Si miras a alguien como Hegseth, es un cristiano sionista fanático, o sionista cristiano, como quieras llamarlo, pero está completamente alineado con lo que quiere el señor Netanyahu. La pregunta siempre ha sido, tanto en Israel como en Estados Unidos, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump? Y Trump no estaba dispuesto a atacar en el momento en que nos unimos a la guerra. Israel tuvo que iniciarla. Ellos empezaron la guerra, y nosotros fuimos arrastrados a ella a regañadientes. Sigo sin creer que Trump tenga el corazón puesto en esto. Nunca he creído que lo tenga. Intenta compensarlo con mucha retórica belicosa, que es lo que oíste cuando amenazó con la destrucción de todo hace unos días. Pero ahora está atrapado en una trampa que él mismo ha creado. Está metido en esta espiral de escalada. Y si miras los 10 puntos, quiero decir, ¿cómo podríamos aceptar eso, a menos que estemos dispuestos a desvincularnos de Israel? Porque eso es lo que ocurriría. La demanda más importante probablemente sea que Estados Unidos se retire completamente de la región. Nada de más bases, nada de más destacamentos, nada de más aeródromos y así sucesivamente. ¿Hasta qué punto es eso realista? No en términos de lo que Estados Unidos quiere, sino de lo que aún conserva en este momento, porque en realidad Irán atacó muchos de esos lugares, ¿verdad? Las estaciones de radar han desaparecido, muchas bases han sido alcanzadas y tenemos informes de que miles de efectivos estadounidenses fueron trasladados fuera de la región. ¿Qué sabemos sobre cuánta presencia estadounidense queda todavía en este anillo de fuego que Estados Unidos construyó alrededor de Irán? Bueno, hemos examinado 27 bases que han estado bajo un serio ataque por parte de los iraníes, y en su mayoría son inutilizables. Todo lo que tenía algún valor real ha sido destruido. La mayoría de los soldados que estaban allí, aviadores, marineros, infantes de marina, han sido retirados, porque dejarlos allí, por supuesto,
habría sido dejarlos vulnerables a la destrucción. Ahora bien, todavía hay algunos en la zona, según me han dicho. Se han trasladado a zonas residenciales locales, a algunos grandes hoteles, escondiéndose en sótanos o algo así. Pero estás tocando un punto muy importante. En primer lugar, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que teníamos todas esas bases. En segundo lugar, la razón por la que esas bases estaban allí es porque prometimos a los estados del Golfo, al CCG, a Kuwait y demás, que los protegeríamos. Ahora hemos demostrado que no podemos. La guerra ha cambiado. No podemos detener todos esos misiles que logran pasar. Invirtieron mucho en nuestra capacidad de defensa aérea. Ha tenido cierto éxito, pero no tanto como pensaban. Así que la verdadera pregunta, la tercera pregunta es, ¿realmente quieren que volvamos? Ahora bien, las élites, la mayoría de ellas, las muy ricas, las élites gobernantes, son, francamente, vistas dentro del mundo árabe como una especie de clase Epstein ampliada, corrupta, despreciable, decadente. Están en Egipto, algunas en Suiza, otras en Londres, otras en París, pero no están viviendo ahora mismo en esos lugares. Exacto. Y un gran número de otras personas se han subido a sus coches o camiones, o a lo que tuvieran, y según tengo entendido, han conducido hasta Riad, porque desde Riad se puede volar al Sinaí, allá abajo. He olvidado el nombre del complejo turístico. Y desde allí se puede volar al Cairo, y uno puede quedarse en Egipto o volar a otro lugar. Así que creo que la verdadera pregunta es, ¿cómo admitimos discretamente que no podemos quedarnos ni hacer mucho? ¿Y cómo reaccionan las élites ante eso? Porque cuando entré en el Pentágono durante los últimos, digamos, 60, 90 días de la administración Trump, empecé a preguntar, porque en ese momento Donald Trump quería encontrar una forma de retirar nuestras fuerzas de Irak y Siria, no solo de Afganistán. Y cuando seguí insistiendo, la gente decía, ¿para qué tenemos esta base cerca de Al-Tanf, en Siria? Y la respuesta era, por Israel. Dije, bueno, Israel tiene mejor inteligencia sobre la región que nosotros. ¿Cómo podemos proporcionar una alerta temprana? No. Tienes que entenderlo. Estamos allí por Israel. Y creo que la visión desde Israel y desde sus partidarios en Washington es que estamos en el Golfo por Israel. La pregunta es, ¿podemos seguir allí? No creo que podamos. Creo que el proverbial mensaje está escrito en la pared. Pero ¿cómo puede Donald Trump declarar la victoria, parecer que tiene el control y aún así hacerlo? Sospecho que podríamos acabar con algo parecido al final de la crisis de los misiles de Cuba de 1962, cuando Kennedy dijo a los rusos, mirad, ¿queréis que retiremos nuestros misiles de Turquía? Lo haremos. Pero no podemos hacerlo de inmediato, porque eso alteraría la estructura política y la estabilidad aquí en Washington. Dirán, bueno, nos rendimos, y nosotros diremos, no nos estamos rindiendo, pero estamos de acuerdo con vosotros. Retiraremos nuestros misiles si vosotros retiráis los vuestros de Cuba. Khrushchev accedió a nuestra petición, retiró sus misiles, y una vez logrado eso, unos meses después retiramos discretamente todos los misiles de Turquía. Así que puede que veas algo parecido a eso con el tiempo. Pero los estadounidenses deben entender que el punto de fricción es Israel. Hemos dicho, en primer lugar, que no haya enriquecimiento de uranio, porque eso es lo que quiere Israel. Hemos dicho que hay que desmantelar la mayor parte de vuestro, ya sabéis, arsenal de misiles balísticos de teatro, porque eso es lo que exige Israel. Y ya sabes, no puedes cooperar con nadie en la región que se supone que es tu, entre comillas, socio o aliado, porque eso es lo que quiere Israel. Y además de eso, Israel quiere el gran Israel. Los israelíes ya han dicho, podéis tener vuestro alto el fuego con Irán, de acuerdo, haremos una pausa de 2 semanas, pero vamos a seguir atacando el Líbano. Irán ha dicho que eso es inaceptable, lo que significa una reanudación inevitable del conflicto. Así que estamos respaldando el proyecto del Gran Israel. Y si miras el mapa, eso es muy desestabilizador para la región. Estamos hablando de entregar la mitad de Siria, una cuarta parte de Arabia Saudí, Jordania, el Sinaí,
y parte del Valle del Nilo a Israel. No creo que eso vaya a suceder. I don't think that's going to happen. Why? I mean, there are ¿Por qué? Quiero decir, hay una voz muy importante en Internet que dice que eso no es lo que realmente está ocurriendo. Es un hombre llamado Brian Berletic, y él insiste en que no es el caso de que el rabo menee al perro, sino que el perro finge que el rabo tiene una influencia indebida sobre él para básicamente, ya sabes, culpar convenientemente de todo al rabo, ¿verdad? Cuando en realidad se trata de una estrategia a largo plazo de Estados Unidos, de la facción neoconservadora, el camino hacia Persia y demás. Estas estrategias para desgastar y destruir cualquier oposición a la influencia estadounidense en todos los rincones del mundo en realidad. ¿Qué opinas de ese argumento? What do you make out of that argument? He's never spent any time in Washington. Nunca ha pasado tiempo en Washington, porque si hubiera pasado algún tiempo en el Capitolio, sabría que hay un representante israelí, un agente de la influencia y el poder de Israel, un supuesto miembro del lobby israelí, en prácticamente todas las oficinas de congresistas y senadores. Están allí por una razón, para asegurarse de que todo lo que hagan esos senadores y congresistas esté alineado con lo que Israel quiere, y están en posición de cerrar el grifo del dinero. Así es como funciona. Si no apoyas lo que Israel quiere en este proyecto de ley, o en esta pieza legislativa, o en esta política, no pasa nada. Simplemente desviarán todo el dinero que te habrían dado para tu reelección hacia tu oponente, porque en realidad son indiferentes, así eres un supuesto republicano o demócrata. Whether you are a so-called Republican or Democrat, the only thing they care about is will you support what we. Lo único que les importa es si apoyarás lo que queremos. Eso es mucho dinero. ¿Y de dónde viene ese dinero? Proviene de multimillonarios sionistas dentro de Estados Unidos. Así que está completamente equivocado. Hay que remontarse a los años 90 y mirar a los autores de un documento estratégico, Paul Wolfowitz, Richard Pearl y otros. Todos ellos eran sionistas. Y lo que querían hacer, ese era su argumento. Necesitamos controlar todos los recursos petroleros de Oriente Medio, y así tendremos a China cogida por el cuello. Ese era el argumento, porque los chinos dependen de ese petróleo. Aproximadamente el 50% del petróleo de China proviene del Golfo, un 13% de Irán y el resto de otros estados del Golfo. Entonces, ¿está China preocupada por la destrucción de la infraestructura petrolera en el Golfo? Absolutamente. Pero China no va a ir a la guerra por eso. Los chinos pueden recurrir a otras fuentes, y de hecho lo están haciendo ahora mismo. Hay otros lugares. México puede suministrar mucho petróleo. Hay muchas opciones. No va a ser fácil, pero se puede hacer. He escuchado el argumento de Brian y tengo una gran opinión de él, especialmente por su evaluación a nivel táctico. Fue una de las primeras personas en reconocer lo profundamente que estaban cambiando las cosas en el campo de batalla. Y creo que comprendió mejor que la mayoría el enfoque deliberado y metódico de Putin hacia la guerra. La mayoría confundió eso con una muestra de debilidad. Nunca lo fue, y sigue sin serlo. Pero en este punto, creo que está completamente equivocado. Quien marca el ritmo es el señor Netanyahu, no el señor Trump. Entonces, ¿cómo evalúas la situación de Israel? Porque, para ser sincero, verás, una cosa, estoy de vacaciones ahora mismo, solo una semana en el sudeste asiático, en un pequeño y encantador resort, y lo que realmente me ha sorprendido es la cantidad de turistas israelíes. No pensé que pudieran venir aquí, porque el resort nos dijo que mucha gente tuvo que cancelar sus vuelos, sobre todo desde Europa, los que ya no pueden volar a través de Qatar y Doha. Pero hay muchos turistas israelíes que evidentemente han podido llegar. Quiero decir, creo que Israel está siendo duramente golpeado en este momento, pero parece que aún son capaces de seguir adelante, ¿no? Bueno, depende del israelí en cuestión y de cuánto dinero e influencia tenga. El hijo del señor Netanyahu, que de otro modo estaría en las fuerzas de defensa de Israel, está en Miami. Correcto. What's he doing in Miami?
Vaya, ¿qué hace en Miami? Tiene la edad adecuada para servir en las Fuerzas Armadas. Muchos israelíes han desaparecido y vuelto a aparecer en Chipre, donde está entrando dinero israelí para comprar enormes extensiones de bienes inmuebles. Están comprando propiedades en islas griegas y también están en Grecia y en Serbia. Así que creo que hay un gran número de israelíes con dinero e influencia que han conseguido salir. Ahora, el ejército israelí ha tomado el control de muchos aeródromos, muchos de los lugares desde los que la gente podría marcharse. Por supuesto, Ben Gurión fue bombardeado intensamente, así que no está en buen estado. No sé si están volando desde allí en este momento. Quizás sí, pero la cuestión es que el ejército israelí estaba impidiendo que la gente saliera del país. No sé cuántos israelíes hay. Y cuando dices israelíes, hay que tener cuidado, porque 2 millones de personas que viven en Israel, de los 9 millones, son árabes. En otras palabras, palestinos que viven en tierras dentro de Israel. No sé cuántos judíos quedan en Israel. Y estoy seguro de que los judíos hasídicos, los judíos de Jerusalén, que son realmente muy diferentes de los demás, siguen donde están. Pero el resto de la población judía, no sé qué queda. Y ahora tienes a las fuerzas de defensa de Israel sobre el terreno, el ejército. Está desmoralizado, agotado, exhausto. Tienen problemas para conseguir que alguien se aliste y luche. Quieren más reservistas, están intentando movilizar. Y la gente ha dicho, no, no voy. Creo que tu observación es muy acertada, pero pienso que la situación dentro de Israel, para el Estado y la sociedad israelíes, es muy, muy grave. Exacto. Y quizá debería señalar que la única manera en que puedo evaluar esto es, por supuesto, escuchando a personas blancas hablando hebreo, lo cual no significa necesariamente que sean israelíes. Pero aún así, no conozco a nadie más que haga eso. Así que, en general, simplemente no sabemos hasta qué punto es extensa la destrucción en Israel, ¿verdad? Porque además hay una especie de bloqueo informativo desde allí. Entonces, ¿crees que Israel realmente participó en el acuerdo de alto el fuego? ¿O que Israel está seriamente enfadado con Donald Trump por hacer este acercamiento a los pakistaníes con el fin de enviar una señal a los iraníes de que, después de 40 días, quizás sea momento de tomarse un respiro? No, esa es exactamente mi percepción. Todo lo que veo es que los israelíes están furiosos. Aparentemente hizo esto sin consultarlos necesariamente, o si los consultó, fue más bien algo como, esto es lo que voy a hacer. Y por eso el señor Netanyahu finalmente ha cedido y ha dicho, de acuerdo, respetaremos el alto el fuego con Irán que alcanzasteis durante 2 semanas, pero no vamos a nada o lo que estamos haciendo en el sur o en el Líbano o West Mesmet. Están atacando Beirut otra vez, así que creo que no están contentos. Y por eso me resulta interesante que Kushner y Witkoff vuelvan, porque como dije el lunes, Witkoff dijo, cualquier cosa que estos iraníes quieran, estos 10 puntos, es indignante. No podemos aceptarlo, no lo queremos. Y esa fue una de las concesiones que Trump hizo para conseguir el alto el fuego. Tomaremos vuestros 10 puntos como base para futuras negociaciones. No dijimos, podéis tener el alto el fuego si lo hacéis sobre la base de nuestros 15 puntos, que equivalen a la rendición incondicional de Irán. Así que estoy seguro de que los israelíes, de hecho, sé que los israelíes, no están contentos con ello. Pero son solo 2 semanas, y creo que los israelíes son muy conscientes de que al final de esas 2 semanas, esto se reanudará. Pero, ¿qué tipo de? ¿Por qué querrían los Estados Unidos una pausa de 2 semanas? Quiero decir, si hay un país en el mundo que puede seguir haciendo esto durante otras 2 semanas, son los Estados Unidos. ¿Qué le aporta un alto el fuego a Estados Unidos que no pueda conseguir sin él? Bueno, veamos el panorama general. Creo que la realidad ha hecho mella en el presidente Trump. Puede que no haya llegado a todos en Washington, pero creo que él entiende esto.
El mundo va a enfrentarse a una hambruna en los próximos meses, en lugares como Oriente Medio, África, otros lugares e India, debido al déficit de fertilizantes. Los rusos producen gran parte de los fertilizantes y nosotros también, pero incluso si nos juntamos todos, no podemos compensar el déficit. Así de grave es. Hay que fijarse en las industrias del plástico que están cerrando y en las de microcircuitos, en particular esa magnífica planta de la que hablamos siempre en Taiwán, junto con las operaciones en Corea y Japón, porque no están recibiendo helio. Hay toda una serie de productos afectados. El último recuento fue de 47 productos esenciales para la vida diaria de nuestra civilización, que ahora no están disponibles debido a la ausencia de petróleo y de todos sus subproductos, azufre, todo lo que puedas imaginar. Creo que él lo sabe, y también creo que sabe que el sur global no se dirige hacia una recesión, sino hacia una depresión. El sur global no tiene reservas de petróleo estratégico. En la mayoría de los casos, no tienen los medios para refinarlo ni convertirlo. Australia es un ejemplo perfecto. No tienen ninguna refinería en funcionamiento. Ninguna. Están en serios problemas. Cuando esta información llegue finalmente al escritorio del presidente, y esto no es algo que él haya considerado seriamente, porque recuerda, creo que los israelíes le dijeron, esto se acabará en 4 o 5 días. No podrán resistir. Mataremos al liderazgo principal, forzaremos la caída del régimen, así que vamos a hacerlo. Y a regañadientes accedió. Me recuerda a lo que le dijeron a Bill Clinton en enero de 1999 cuando preguntó ¿cuánto durará esta campaña aérea? Y le respondieron, bueno señor, quizá 3 o 4 días, tal vez 1 semana o 10 días, 2 semanas como mucho. Entonces Bill Clinton dijo, de acuerdo, adelante. Duró 78 días. Y la campaña aérea no la terminó. Terminó por las negociaciones en Moscú entre Stroop Talbot, el subsecretario de Estado, y el Hidrovich ruso, Yeltsin, y sus asesores. Los sobornamos. Lembromist Stenks incluyó mucho dinero y ellos desconectaron ambas. Y los serbios siempre habían dicho desde el principio que si no tenían acceso a la energía y los alimentos rusos, probablemente no lograrían sobrevivir al invierno balcánico. Cientos de miles de personas morirían de hambre y de frío. Así que, cuando eso quedó claro, fue cuando Milosevic dijo, tenemos que retirarnos de Kosovo. No queremos hacerlo, pero sin el apoyo ruso, no podemos quedarnos. Creo que vamos a ver el final de esta tragedia en particular, de una manera similar, por razones de angustia económica global, y también porque ahora estamos entrando en una recesión muy seria, Pascal, que nadie quiere admitir. Cada vez que publican buenas noticias sobre los informes de empleo, un mes después todo se revisa a la baja. La verdad es que estamos en una posición muy frágil y podría cambiar muy rápidamente, degenerar en una de esas situaciones en las que suben los tipos de interés, aumenta el rendimiento de nuestros bonos, no podemos atender la deuda y todo se derrumba. Creo que todo esto ha llegado a la Casa Blanca en una especie de entendimiento. Y creo que en privado, si el presidente Trump pudiera hablar con sinceridad, habiendo trabajado brevemente para él, y hablado con él un par de veces porque me caía bien personalmente, no es en absoluto una persona desagradable. Creo que probablemente diga, bueno, esperemos que este alto el fuego de 2 semanas pueda prorrogarse y prorrogarse y prorrogarse, porque sabe que estos otros factores son importantes e ineludibles. Así que ya sabes, había mucha gente preocupada porque esos fanáticos religiosos en la Casa Blanca realmente le habían influido. XF era uno de ellos, por supuesto. Pero sabemos que Rubio alberga ideas similares y, por supuesto, la oficina de fe de la Casa Blanca, que están teniendo ahora con esa mujer rubia. He olvidado su nombre. La pastora loca que está permanentemente instalada en la Casa Blanca. Hacen sesiones de oración con él, a su alrededor, llamándolo un instrumento de Dios y cosas por el estilo. ¿Crees que él no se lo creyó?
porque gran parte de su retórica en las últimas semanas era extremadamente preocupante, como si realmente hubiera seguido ese camino. He might have just gone down that route. I think that President Trump is not. Creo que el presidente Trump no es un fanático religioso. Simplemente no lo es. Creo que recibe en el despacho oval a cualquiera que esté dispuesto a rendir culto en el altar de Donald Trump, ¿verdad? Seamos sinceros, así es como son las cosas. Es algo parecido al lobby israelí. La única manera de ser miembro y partidario es rendir culto en el altar de Israel. Entonces puedes unirte al lobby israelí. Si no lo haces, bueno, entonces eres un antisemita. Con Trump ocurre una especie de dicotomía similar. Creo que este fanatismo religioso es real. Siempre hemos tenido esa corriente en nuestra sociedad. Es decir, podemos remontarnos a los puritanos que dejaron los Países Bajos y vinieron a Estados Unidos, y ellos eran, en ese sentido, muy fanáticos. No eran en absoluto personas moderadas. Cuando Sigmund Freud visitó Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, en la década de 1920, al marcharse le preguntaron, bueno, ¿qué puede decirnos sobre Estados Unidos? Él respondió, ese lugar es una teocracia, porque vio el enorme poder e influencia que ejercían sobre el gobierno los pastores protestantes que eran, ya sabes, extremistas. Así fue como terminamos con la ley seca. Ahora, este tipo de cosas es una curva sinusoidal, sube y baja. Creo que hay más gente en Estados Unidos horrorizada por este sionismo radical vinculado a esta forma radical de cristianismo que gente que lo apoya. Porque solo hay que mirar las encuestas. ¿Dónde está el presidente Trump en las encuestas? Ahora está en torno al 30 y pocos %. Si baja hasta el 20 y pocos, no durará en el cargo. Será destituido. Así de grave es la situación. Exacto. Quiero decir, esa amenaza se cierne en el horizonte. Y además, por supuesto, las elecciones de mitad de mandato en noviembre podrían haber estado en su mente, pensando que de algún modo debía salir de esto ahora. Pero quizá en lugar de hablar de esto durante los últimos 5 o 6 minutos, me preguntaba por tu valoración de Europa. Quiero decir, ese continente extraño que ahora no tiene nada que ver con ninguna de estas negociaciones, que más o menos siguió la corriente en todo, quizá con la excepción de España. ¿Cuál es tu valoración de dónde están ahora? Porque vale, tienes esta guerra inconclusa en Irán, tienes la guerra inconclusa en Ucrania y se están militarizando en este momento, pero lo hacen desde una posición de debilidad real y muy grave. Bueno, ya sabes, viví en Europa casi 10 años en total, y he amado Europa toda mi vida. Cuando llegué al cuartel general de SHAPE, una de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué opinas de la OTAN? Y respondí, bueno, si la civilización occidental es más pura en su origen, entonces este lugar es la fuente de nuestra civilización. Quiero decir, así de importante considero a Europa. Sin embargo, también llegué muy pronto a la conclusión de que Europa estaría mucho mejor sin nosotros que con nosotros. Yo era de los que decían, tenemos que encontrar la manera de desvincularnos de Europa. Y cuando le pregunté a alguien, en ausencia de la amenaza soviética, ¿qué mantiene unida a esta alianza de la OTAN? Porque todo el mundo, al menos cuando yo estuve allí, tenía una orientación muy defensiva. Nadie pensaba en términos de librar una guerra ofensiva contra nadie. Y decían, bueno, en ausencia de la Unión Soviética, supongo que los franceses son el único enemigo natural de todos en Europa. Por supuesto, se reían. Y desde luego yo no lo veo así, pero era una frase que se repetía con frecuencia. Creo que, para los europeos ahora mismo, lo que debería haber ocurrido es que deberíamos haber dicho, mirad, nos quedaremos en la OTAN, pero retiraremos nuestras fuerzas. Y vosotros tendréis que proporcionar al general de más alto rango para el mando. Ya no habrá un estadounidense al mando de todo en la OTAN. Os apoyaremos, pero tenéis que asumir la responsabilidad desde un punto de vista estrictamente europeo de la alianza militar. Porque ya tienen, como en la OTAN, sea lo que llaman el secretario general, que es un europeo por rotación. No hicimos eso.
Habría sido una desvinculación agradable, gradual, lenta y predecible. Y en su lugar, el presidente Trump, que a veces suena como un niño petulante, lanza insultos a cualquiera que no esté de acuerdo con él o no haga lo que dice. Y creo que eso es lo que ha estado ocurriendo con los europeos de forma intermitente. Él parece pensar que la OTAN es una alianza de vasallos obligados a su amo, a responder a todo lo que el amo diga o haga. Y por desgracia, si uno retrocede y observa las intervenciones en las que hemos participado en Irak, Afganistán, Libia y ahora en lo que estamos haciendo, existe esa expectativa. Bueno, si decidimos atacar a alguien, estáis obligados a venir con nosotros. No entiende que eso es completamente ajeno a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero los propios europeos han actuado así, porque si les preguntas, ya sean polacos, alemanes o de otro lugar, te dirán, bueno, ya sabes, queremos mantener buenas relaciones con Washington. Así que, si tenemos que aportar algo, lo haremos antes que no hacerlo. Espero que hayan despertado a la realidad y que asuman la responsabilidad por sí mismos. Pero no veo ninguna evidencia de que eso vaya a suceder hasta que todos los gobiernos de Europa desaparezcan. Porque las personas que dirigen los estados europeos en este momento están causando tanto daño, quizá más, que el que causó Hitler a Europa cuando estaba en el poder. Eso comenzó con Merkel en 2015 y ha continuado sin interrupción. Ha sido catastrófico, especialmente para los alemanes, los franceses, los neerlandeses e incluso los escandinavos. Todo eso tiene que acabar. Y creo que la destrucción de la energía barata va a ayudar enormemente, porque eso acabará expulsando a los que están en el poder. Entonces veremos a Europa reafirmarse, no necesariamente como una sola entidad, porque verás, la OTAN es demasiado grande. La visión estratégica desde Roma, Belgrado, Ljubljana o Zagreb es muy diferente de la de Estocolmo, Londres o París. Ese es el problema. Así que no ves a la OTAN como una herramienta para que Estados Unidos ejerza poder sobre sus vasallos. No es así como lo ves. Oh no, estoy muy en contra de eso. Por desgracia, creo que esto es lo que está alejando a los europeos. Por fin están empezando a despertar. Correcto. Pero ¿tiene ese tipo de carácter y es algo que debería cambiarse? ¿O crees que nunca tuvo ese carácter, que simplemente es una mala interpretación de lo que es la OTAN? No. De hecho, fui a una conferencia. Esto fue en el año 2000, poco después de dejar mi puesto en el cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa. Alguien dijo, bueno, descríbanos la relación de Estados Unidos con Europa. Yo respondí, piénselo así. ¿Cuál era la relación de Roma con las ciudades-estado griegas? Roma siempre admiró todo lo que era helénico. Cualquier cosa que tuviera su origen en Grecia se consideraba inherentemente superior. Todos los romanos cultos aprendían a leer, escribir y hablar griego. Pero a los griegos se les decía que se callaran, se pusieran en fila y se comportaran como miembros del Imperio Romano. Y tenían que proporcionar al menos una legión completamente equipada para uso de los romanos. Bueno, esa era la relación que vi cuando dejé el Shape. Al final del día, ya sabes, el general estadounidense de 4 estrellas se sentaba allí y decía, bueno, al final, esta gente tiene que hacer lo que demonios les digamos, así que al diablo con ellos, sé amable con ellos. Y yo siempre era muy educado, y el adjunto británico intentaba ser muy educado. Pero el general estadounidense de 4 estrellas tenía razón. Estaban atrapados. O lo haces, o al diablo contigo, te dejan fuera. Nadie quería quedarse fuera. Así que espero que eso cambie en el futuro. Exacto. Incluso Suiza está teniendo una experiencia realmente extraña. Llevan meses, o quizá años, pagando por un sistema Patriot que aún no se ha entregado. Y ahora han dicho, no vamos a seguir pagando por esto. Luego descubrieron que los estadounidenses simplemente están desviando los pagos que hacen por los F-35, que tampoco se están entregando. ¿Qué? Todo el mundo dice,
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo sabemos. Es extraño. Es totalmente extraño. It's bizarre. It's utterly bizarre. Well, the funny thing is that Switzerland was always holed out as Bueno, the example. lo gracioso es que Suiza siempre se ponía como ejemplo en Bosnia-Herzegovina, lo cual me parecía de lo más cómico, porque allí te sentabas, yo estuve allí en 1995, con los serbios, los croatas y los bosnios. Esa gente llevaba mucho tiempo matándose entre sí, se había derramado una cantidad enorme de sangre. Y entonces, el representante de Washington decía, creemos que Suiza es un buen modelo para vosotros. Ah, sí. No tenía ningún sentido. Suiza es muy diferente de Bosnia-Herzegovina. Switzerland is very different from Bosnia-Herzegovina. Switzerland came into existence as an entity because Suiza surgió como entidad porque las personas que vivían en esas cordilleras así lo querían. Tenían una visión cultural diferente, una forma de pensar distinta. No se puede aplicar el caso de Suiza a Bosnia-Herzegovina. Pero es interesante. Ese tipo de idea vino de un estadounidense que, por cierto, no sabía nada sobre Suiza. No hablaba francés ni alemán. No conocía nada sobre la gente que vivía en la antigua Yugoslavia. Este es un gran problema para nosotros. Simplemente no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de otras personas. Y esto, por supuesto, es lo que se repite una y otra vez. this, of course, is what is being said over and over and over again. We miscalculated about Iran. Nos equivocamos con Irán. No entendimos a Irán. Exacto. Quiero decir, el estadounidense promedio decía, oh, son más de lo mismo que en Irak y otros lugares. Los aplastaremos fácilmente. Espera un momento. Este es un estado civilizacional fundamental. Es una nación imperial con 2.700 años de historia. Bueno, tienen distintos tipos de pueblos. Podemos provocar conflictos entre ellos. Y yo dije, espera un momento. Muchas de estas personas vivieron dentro de los límites del imperio persa durante muchos siglos y se sienten bastante cómodas haciéndolo. Tienen un papel que desempeñar. Quiero decir, nada de esto se tuvo en cuenta. So they have a role to play. I mean, none of this was considered. No, but it is now being more or less No, exposed as a- pero ahora se está revelando más o menos como una realidad, incluido el hecho de que la comunidad judía no israelí más grande de la región vive en Irán, y que Israel hizo estallar, ayer o anteayer, una de sus sinagogas. Creo que realmente ofrece un momento de claridad sobre de qué trata todo este asunto. I think about what this entire enterprise is about. Well, here's another data point for you. Someone showed me the map of Bueno, Tehran, aquí tienes otro dato. who had lived Alguien me mostró un mapa de Teherán, una persona que había vivido allí, y trazó líneas alrededor de ciertos barrios, diciendo, estos son los barrios que en Estados Unidos llamaríamos de clase media o clase media alta. La gente allí está bien educada, y la mayoría son defensores de una sociedad laica. No es que odien al gobierno, simplemente quieren que el gobierno reconozca la importancia de volverse cada vez más laico. Dijo, aquí está el resto de la historia. Matamos a la mayoría de esas personas. Esos barrios han sido arrasados. Así que toda esa tontería que sale de la administración, queremos que el pueblo iraní sea libre, suena bastante vacía. out of the administration. We want the Iranian people to be free. That's all crap. Of course. It's meaning Es todo una basura. Por supuesto, es una basura sin sentido. Por supuesto es la historia de los medios. Pero sí, tendremos que ver cómo se desarrolla. Coronel, muchísimas gracias por su evaluación. Siempre es muy valioso escuchar su punto de vista sobre esto. Si la gente quiere leer o saber más sobre su análisis, ¿a dónde deberían ir? About your analysis, where should they go? well, a couple of places. The first and most important right now Bueno, is en un par de sitios. El primero y más importante ahora mismo es que tengo un Substack. Se llama McGregor Warrior Substack. Por supuesto, id allí. He estado escribiendo un ensayo a la semana y he dejado de publicar en otros lugares. Todo está publicado en mi Substack y creo que la gente encontrará allí información útil. También he vuelto a publicar muchas cosas que se han escrito a lo largo de los años, especialmente sobre la necesidad crítica de reformar y reorganizar el establecimiento militar estadounidense para un mundo diferente. Espero que eso se convierta en un objetivo principal cuando termine esta guerra, porque si alguna vez quisiste un ejemplo de lo que está mal con nosotros y con la forma en que hacemos las cosas, basta con mirar esta campaña aérea y de misiles. Tenemos que salir de esa mentalidad de que cada solución es, de algún modo, una función del poder aéreo y de los misiles. No lo es. Function of air power and missiles.
It's not. I will put the Pondré el enlace a tu Substack en el cuadro de descripción de este video. Coronel McGregor, muchas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Thank Muchas gracias. Me alegra verte de nuevo, Pascal Lotaz. Let's go.